Hola, segunda entrega de Pasaje a la Historia. Hoy voy a hablar del desastre de Anual, unos hechos que tuvieron lugar entre el 22 de julio y el 9 de agosto de 1921. Por lo tanto, estamos en estos días celebrando el centenario de aquellos acontecimientos. En primer lugar, el Protectorado Español de Marruecos, un territorio entregado a España en la Conferencia de Algeciras por las tres potencias coloniales dominantes, Francia, Gran Bretaña y Alemania. Gran Bretaña no quería ni a Francia ni a Alemania delante del Peñón de Gibraltar. Francia y Gran Bretaña no querían a Alemania en el Mediterráneo y Alemania no quería que Gran Bretaña y Francia controlaran el paso del estrecho. Por lo tanto, lo mejor era darle el territorio a una potencia venida a menos y que ya tenía presencia, como eran las ciudades de Ceuta y Melilla, y que además no iba a darles ningún problema. Ese protectorado tenía que ser ocupado militarmente. En 1919, el alto comisario para el protectorado, es decir, la máxima autoridad del territorio, era el general Dámaso Berenguer, de origen cubano, de cuando Cuba era provincia española, que era más partidario de la penetración pacífica que de la acción militar directa, y de hecho en la provincia de Yebala obtiene algunos éxitos con ese medio. En febrero de 1920 llega a la Capitanía General de Melilla el general Manuel Fernández Silvestre, de caballería, un personaje con una personalidad muy peculiar, presumía de tener tres cojones, con perdón, abroncaba a sus superiores, era paternalista con sus subordinados, amigo personal del rey, había sido su ayudante militar y nunca había ordenado una retirada. Y llega con la idea de convertirse en el conquistador del Rif. Él quiere plantear una campaña de movimiento rápido y conquista del territorio. Él no desprecia a los rifeños, pero sí desprecia la capacidad militar de los rifeños. En tercer lugar, otro personaje, Mohamed Abdelkrim el-Hatabi, de la tribu de los Beni Urriagel, en el centro, en el corazón del Rif, una de las más numerosas del territorio. Había trabajado para los españoles, había sido traductor, había sido juez de jueces, la máxima autoridad judicial rifeña, y además trabajaba escribiendo artículos en el Telegrama del Rif. Cuando empieza la Primera Guerra Mundial, escribe contra Francia y a favor de Alemania, porque Mohamed Abdelkrim considera que Francia es la potencia ocupante. Es considerado nacionalista rifeño o nacionalista marroquí, depende de con quién hables. El caso es que Francia pide a España que Mohamed Abdelkrim deje de escribir. España lo mete en la cárcel y en un intento de huida queda cojo, de ahí dicen que viene el odio a los españoles. El caso es que cuando termina la guerra vuelve a su tribu y cuando muere su padre se convierte en el líder de los Beni Urriagel. En enero de 1921, Manuel Fernández Silvestre comienza la campaña de la conquista del Rif y extiende a sus tropas, unos 14.000 hombres, un reguero, hasta llegar a esta posición Anual, donde sitúa un campamento base de 5.000 hombres. Detrás de él, dos bases, Dardrius y Bentiep, y luego un montón de pequeñas posiciones por todo el territorio, nadie sabe el número, de 15-20 soldados en un blocao, que es una construcción de sacos terreros y zinc, con un sargento, un cabo o como mucho un teniente al mando. Unas posiciones mal abastecidas, con muchas dificultades para obtener agua, ya se puede ver por la foto las dificultades, o sea, lo que es el terreno rifeño y lo que puede ser el verano rifeño, y que cualquier testimonio de aquellos que estuvieron en los blocaos atestigua. Pues bien, Fernández Silvestre había extendido sus tropas 130 kilómetros desde Melilla, como un chicle, hasta llegar a Anual, que era la cabeza de puente desde la cual se tenía que descolgar sobre el corazón del Rif. Para ello tenía que cruzar el río Amecrán y llegar hasta Sidi Idris, una posición en la costa con una posición española. El cruce del río Amecrán significaba una declaración de guerra para las tribus de aquel lugar, Beni Urriagel y Tensamán. La primera operación se produce en Monte Abarrán, la toma del Monte Abarrán el día 1 de junio, y el día 2 de junio llegan noticias Anual de que la posición se ha perdido, que prácticamente toda la guarnición ha sido masacrada y que los rifeños han recuperado el terreno y no solo eso, sino también los cañones. Fernández Silvestre considera aquello un revés, nada más, sigue despreciando la capacidad militar de los rifeños, pero por consejo de sus subordinados coloca un destacamento en la colina de Igueriben, a 5 kilómetros al sur de Anual, para proteger la entrada del campamento. A estas alturas la campaña había fracasado.
Manuel Fernández Silvestre sabe que ha llegado a lo máximo que puede llegar y que no va a llegar a luce más. Pero él nunca ha ordenado una retirada. Y Gariben va a ser hostigado prácticamente desde el primer día y finalmente se fue ocupado el día 7 de junio y el 14 de julio es rodeada por los rifeños y separada de Anual. Ya es imposible llegar desde Anual hasta la posición de Gariben. Y Gariben es sitiada y durante 7 días será hostigada salvajemente, mientras en la posición se han quedado sin agua y sin comida. Finalmente el comandante Benítez y algunos oficiales y soldados se quedan protegiendo la posición, van a morir todos, mientras los que pueden salen corriendo hacia Anual. Llegaron prácticamente una decena nada más de soldados, de los pocos que habían quedado en la posición, y muchos de ellos murieron bebiendo agua en el aljibe. En ese momento Fernández Silvestre lo ve todo perdido, Anual está siendo batido desde todas las posiciones, se dispara sobre el campamento, hay quien pide la retirada, otros dicen que hay que resistir, y mientras tanto el alto comisario Dámaso Berenguer, que no sabe evidentemente de las consecuencias que va a tener aquello, pero piensa que Manuel Fernández Silvestre va a fracasar, va a ordenar la retirada y va a tener que volver a la península y que él se va a quedar como única autoridad, digamos así, en el territorio. A la mañana siguiente, de madrugada, se había ordenado la retirada, pero justo cuando van a salir de Anual, los rifeños atacan de frente y comienza una auténtica persecución de las tropas españolas que huyen. Los oficiales, muchos de ellos, huyen en sus coches y van a dormir a Melilla cada día, recorriendo los 130 kilómetros, huyen en sus vehículos, mientras la tropa, por este paso, la única salida que hay de Anual, corren, el paso del Izumar, corren intentando salvar su vida. Todo el desfiladero estaba lleno de rifeños y se convierte en una auténtica carnicería. Mientras tanto, Manuel Fernández Silvestre probablemente se había suicidado en su tienda. Únicamente consiguen salir unos centenares de hombres del paso del Izumar, porque en la llanada del Quer, al otro lado, hay una unidad de caballería, 95 hombres de la caballería de Alcántara, con Fernando Primo de Rivera a la cabeza, el teniente coronel, que van a cargar dentro del desfiladero varias veces hasta conseguir sacar a centenares de hombres que inician una loca carrera hacia Melilla. Ante la magnitud del desastre ya había venido desde Melilla el segundo de la comandancia, el general Navarro, hasta Bentiep, y ya desde Bentiep ordena la retirada. Van recogiendo todo lo que pueden por el camino mientras son hostigados por los rifeños. Todas las tribus del territorio ya se han levantado contra los españoles y se retiran por este camino Bentiep, Dardrius, Servatel y finalmente llegarán hasta Monte Arruit, donde quedarán cercados 3.000 hombres por los rifeños que ya han tomado Celuán, Nador y han llegado hasta las puertas de Melilla. España está enviando tropas, ya se han dado cuenta de la magnitud del desastre, tanto desde la península como desde Ceuta, pero son incapaces de hacer esos 30 kilómetros que hay entre Monte Arruit y Melilla. Se negocia la rendición y en un episodio macabro, los rifeños separan, el 9 de agosto, separan a los oficiales del general Navarro, por los cuales pueden pedir un rescate, y masacran a todos los soldados en la cuesta de Monte Arruit. Las consecuencias de aquellos días son varias, ¿no? En primer lugar, puso de manifiesto varias cosas. La improvisación, puso de manifiesto la corrupción, puso de manifiesto el heroísmo, la cobardía, puso de manifiesto muchísimas cosas en miles y miles de episodios particulares. Pero digamos que como efecto directo sobre la monarquía, sobre España, fue el último golpe para el prestigio de Alfonso XIII, al que algunos consideraron responsable directo de haber ordenado a Fernández Silvestre aquella operación. Estamos llegando al final y aquí quisiera conectar con algo que dije el primer día, que era esto de decir siempre la verdad en historia, ¿no? Pero que a veces no sabes si lo que estás contando no lo es. Y aquí tenemos una fotografía que se hizo muy famosa en la época y que de hecho hoy se sigue utilizando para ilustrar el desastre de Anual, que es una foto cuando 6 meses después de aquellos acontecimientos se empezaron a recuperar los cadáveres y a enterrarlos, ¿no? Y entonces, bueno, que hubo gente voluntaria,
además de las brigadas de higiene del ejército. Yo voy a leer ahora un testimonio de un periodista de la época que firmaba como Ben Chosey, que era un seudónimo de José Ramón Fernández, un periodista gallego que estuvo movilizado después de Anual, estaba en África y escribió una serie de crónicas, ¿no? Y habló de esta foto en aquel momento. Y dice lo siguiente: seguimos avanzando en la ruta de la Reconquista. Celuán, Monterruí, Tistutín. Era un camino trágico, sembrado de millares de cadáveres. La prensa de Madrid envió corresponsales que mandaban unas crónicas adobadas sobre las mesas de los cafés de Melilla. Estábamos cansados de leer mentiras, pero lo que hizo rebasar la copa de la indignación fue el cinismo y la desfachatez de unos hermanos de la doctrina cristiana que llegaron a Monte Arrubito un domingo como turistas y, con permiso del teniente de Sanidad, don Manuel Miranda, que les cedió una pala, se retrataron en ademán de enterrar a uno de los muchos cadáveres que allí había. No hicieron otra cosa, lo juro por mi salvación, y aquella foto mendaz salió en toda la prensa gráfica y se perpetuó durante años en unos libros de historia para las escuelas pregonando la abnegación y la caridad de los hermanos. Esto es lo que os decía el otro día en la primera entrega, ¿no? Sobre que a veces estás explicando cosas que se van reproduciendo y utilizando elementos que luego una investigación más profunda pues corrige, ¿no? Pues bueno, esta foto, que no es la de la pala, pero también es de aquel grupo de fotos que se hicieron, estos hermanos de la caridad cristiana y algunos burgueses de los personajes de la alta sociedad melillense, se hicieron en aquel momento. Y ya para terminar, permitidme que hable de mi libro anual, Cementerio sin tumbas, una novela que publiqué hace un tiempo en Editorial Edasa, que está documentada en El desastre de Anual. Yo considero que la novela histórica tiene que estar también documentada como cualquier investigación, porque enseña. Y aquí lo que hago es darle voz a los generales y a los soldados. He tratado de explicar la guerra del soldado y la guerra del general, ¿no? Dar voz a aquellos 14.000 chavales que se dicen que murieron, ¿no? Y también a los oficiales. Y que está documentada históricamente y que si alguien quiere seguir el desastre de Anual desde principio a final, aquí tiene una oportunidad. Ya sé que puede resultar un poco, no lo sé, pero bueno, yo es que para eso lo escribí y me gusta que la gente lo lea. En fin, aquí termino. Hasta la próxima. Un saludo.